7. Mateo, capítulo 5, versículos del 33 al 37. Dice la palabra de Dios: Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu santa palabra, porque en ella tú nos instruyes, porque nos hablas. Y Padre, también gracias porque tenemos el privilegio de podernos reunir con libertad y de poder meditar en lo que tú tienes para nuestra vida. Señor, por favor, quita de nosotros todo aquello que nos impida, pues, conocerte como tú quieres que te conozcamos. Y Padre, por favor, te rogamos porque esta tu santa palabra traiga fortaleza, que traiga dirección, que traiga desafíos para nuestra vida. Señor, pedimos la guía de tu Espíritu Santo, pues te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Saben que en este mundo hay una forma de comportarse y hay una sabiduría, ¿verdad? Y la sabiduría no siempre, de este mundo no siempre concuerda con la sabiduría de Dios. A veces está de acuerdo, a veces se opone, a veces coincide en partes. Y recordemos que aquí el Señor Jesucristo lo que está haciendo es instruirnos en cómo debemos comportarnos en su reino. Y una de las cosas que solemos hacer, o que se solía hacer en Israel y seguimos haciéndola, es manipular la verdad o también manipular la mentira. Y a veces queremos manipularla tanto que nosotros mismos nos enredamos y caemos en ella, ¿verdad? Porque la mentira lo que hace es enredar. Y claro, los judíos, pues ellos lo que hacían era, especialmente los maestros de la ley, ellos querían darle peso a algunos compromisos, a algunos juramentos, y a otros juramentos decían: esto no es tan importante, como nosotros a veces, ¿no? Decimos, esta verdad no es una verdad negra, es una verdad, una mentira, es una mentira blanca, decimos, ¿no? Es una mentira piadosa. Y las verdades a veces decimos verdades a medias, ¿verdad? O a veces decimos verdades exageradas, que al final luego no son verdad. Y hablaba con un hombre, esto fue en España, así que no se sientan aludidos, y si coincide con algo es pura coincidencia. Y él tenía un negocio, y cuando hablamos acerca de la verdad, él dice: es que mi negocio no puede subsistir sin mentiras. Entonces, ¿qué hago? Dice: si digo la verdad, tendré que cerrar. Le digo: pues cierra. Dice: no, pero ¿cómo se te ocurre? Si me da mucho dinero. Digo: entonces sigue mintiendo. Pero reconoce que estás mintiendo. Reconoce que que tu negocio no está funcionando porque Dios lo esté bendiciendo. Tu negocio está funcionando porque tú estás mintiendo. Y la mentira, tarde o temprano, te alcanza. Entonces, si tu negocio tiene que funcionar a base de mentiras, no es un buen negocio. Y eso es lo que me dijo esta persona, y la verdad que digo: wow, yo no sé cuántas personas tienen así negocios que digan: es que a base de mentiras tiene que funcionar, porque si no digo mentiras, si yo siempre fuera con la verdad por delante, entonces no funcionaría.
Y bueno, los judíos, ellos sacaron un poco un sistema, ¿no? Ahí en los guías de los judíos, que eran los sacerdotes, que eran los escribas, que eran fariseos. Y en Mateo capítulo 23, versículos del 16 al 22, Matthew 23, 16 through 22, Mateo 23, del 16 al 22, miren lo que nos dice. Dice, ay de vosotros, guías ciegos, ¿qué decís? Si alguno jura por el templo, dice, no es nada. Es decir, si tú juras por el templo, no te preocupes. Si lo cumples bien. Y si no lo cumples, no pasa nada. Están dando permiso de perjurar, el perjurio, ¿verdad? Luego dice, pero si alguno jura por el oro del templo, dice, es deudor. O sea, tienes que cumplirlo porque juraste por el oro del templo. No solo por el templo, decía, ¿no? Y luego dice el Señor Jesús en el versículo 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? 18 dice, también decís, si alguno jura por el altar, dice, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. 19, necios y ciegos, dice, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Así que lo que el Señor Jesucristo en resumen está diciendo aquí es, todas las excepciones que ustedes se han inventado para poder perjurar, para poder jurar falsamente, dice, no es más que inventos humanos. No tiene nada que ver con la instrucción divina. No tiene nada que ver con la forma en que se debe comportar un hijo de Dios. Y aquí es lo que dice, no, como dice, en el versículo 33 de Mateo capítulo 5, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, ¿no? Entonces habían dicho que no se debía perjurar, luego llegaron a decir, sí, puedes perjurar, hay algunas cosas en las que sí se puede, no es tan importante, ¿no? Cuando la verdad ya no es tan cierta, ¿verdad? A veces llegamos a ese punto en que la verdad para ti puede ser que sí, para ti creo que no. Bueno, es lo que estaba pasando aquí. Y perjurar es jurar en falso. Y el mandamiento sigue siendo no perjurar, ¿verdad? No debemos jurar en falso. Eso lo tenemos claro. Ahora, la pregunta es, ¿se puede jurar para decir la verdad? Jurar en falso ya sabemos que no. Jurar para decir la verdad. Y aquí el Señor Jesucristo continúa diciendo, dice en el versículo 34, dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. O sea que ahí ya no está diciendo, no está prohibiendo solo el perjurar, está prohibiendo el jurar, ¿verdad? No jures en ninguna manera. Y la pregunta es, ¿por qué? Cuando alguien te dice, yo no sé si a ustedes les han venido contando alguna historia que tú ves ahí que está un poco rara y como que no le quieres creer y dices, te lo juro por mi madre que está en los cielos. A adivinar si estará en los cielos, esperemos que sí. Pero no sabemos, ¿verdad? O te lo juro por lo más sagrado que tengo. ¿Tienes tú algo sagrado? Y empieza uno cuando uno empieza a hacer esos juramentos, ¿saben qué es lo que está haciendo? Uno está tratando de convencer a la persona de que nos crea, porque en el fondo nuestra credibilidad, nuestra reputación está dañada. Y si no está dañada, por lo menos nosotros no tenemos la confianza suficiente de que lo que decimos se nos crea por lo que somos. Normalmente,
cuando una persona tiene una mala reputación, no le vas a creer, ¿o sí? Aunque te lo jure. Y de hecho, cuando alguien empieza a jurar, dices, aquí hay algo escondido, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo. Y los niños son muy dados a hacer eso. Te lo juro. No, me estás diciendo la verdad. No, te juro que sí. Pero son niños, decimos, no pasa nada. El problema es que esos niños se hacen hombres. Es decir, nosotros nos hicimos hombres y mujeres y nos quedamos con la costumbre de seguir jurando. Porque nunca llegamos a darle el valor o la importancia suficiente, la importancia que merece el tener o el ser personas veraces, ser personas que hablan la verdad. Porque, ¿saben qué? A veces nosotros nos creemos más inteligentes que Dios. Ahora, cuando ya te has convertido al Señor, ¿debería ser necesario hacer un juramento? Y a eso es a lo que va el Señor Jesucristo, es esto. Tú y yo, si somos parte del reino de Dios, si somos parte de su familia, nuestro sí debería ser sí, nuestro no debería ser no. No debería hacer falta un juramento. Ahora aquí nos encontramos con un problema y el problema es el siguiente. Vivimos en una sociedad en la que la palabra a veces vale menos que 5 cacahuates, ¿verdad? Porque la gente está muy acostumbrada, la sociedad se ha acostumbrado a decir mentiras o a hacer promesas falsas y no hay consecuencias, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, porque la sociedad está así, a veces a nosotros mismos se nos lleva a que tengamos que hacer promesas o hacer juramentos, ¿verdad? Y a veces te lleva incluso a que vayas, cuando vas a hacer un juramento, creo que cada vez se va haciendo menos, pero cuando se jura sobre la Biblia, cuando estás en un juzgado, y dices, ¿juras decir la verdad y nada más que la verdad? Y entonces ya tú dices, ¿y ahora qué hago? Yo como cristiano no debo de hacer juramentos, pero ¿debo hacerlo o no debo hacerlo? Si no lo hago van a decir que no quiero decir la verdad. Entonces, vemos en algunos casos, por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo, cuando las autoridades judías le quieren que les diga si es Él, el Hijo de Dios, dice, te conjuro, si eres el Hijo de Dios, dínoslo. Y ahí el Señor Jesucristo, fíjense que sí acepta podemos decir, ese juramento. Y Él dice, tú lo has dicho. Y responde afirmando que Él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿pero por qué? ¿Porque Él no decía la verdad? No, sino porque la gente con la que estaba tratando, la única manera en que le darían peso a las palabras es si había ese juramento, que es lo mismo que pasa en las cortes, ¿no? Cuando tú eres llamado a testificar, dices, pues yo voy a decir la verdad, pero te hacen que hagas ese juramento, porque lo haces un poco no por ti, sino porque dices, pues tengo que demostrarles que realmente estoy comprometido con la verdad. Entonces veo esa parte. El apóstol Pablo también hace algunas afirmaciones que dice que delante del Señor les afirmo esto, ¿no? Y ahora, ¿debería ser necesario eso? Para los ciudadanos del reino de Dios no debería ser necesario ningún juramento. Para ti y para mí, que somos cristianos, no debería hacer falta. No debería ser necesario. ¿Por qué? Porque se entiende que tú y yo somos rescatados por la verdad y que la verdad nos da libertad. Que el Señor Jesucristo es la verdad y que nosotros somos veraces, que no comprometemos nuestros principios por las mentiras. Entonces, vemos, volviendo a esa cuestión que a veces uno tiene, sí, pues entonces uno en la necesidad de tener que hacer unas declaraciones bajo juramento, no porque tú no tengas la convicción de que vas a decir la verdad, sino por el pueblo, por la sociedad en la que te encuentras, que no entiende de otra manera.
Ahora, nos dice aquí el Señor, y aquí es lo que está cuando en el versículo, bueno, ahí mismo en el versículo 34, donde dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, dice, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Es un poco parecido a lo que nos está diciendo ahí en el capítulo 23, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la casuística, los que se dedicaban a examinar cada mandamiento, ellos habían hecho muchas excepciones, ¿no? Entonces aquí el Señor Jesucristo les hace mención de aquellos que ellos consideraban sagrado, que decían, si alguien se atreve a jurar por estas cosas, tiene que cumplirlo sí o sí. Y ya el Señor Jesucristo les dice, en este caso dice, no jures, dice, ni por el cielo. ¿Por qué? Porque es el trono de Dios. No digas, por el cielo sí podemos jurar, porque en realidad no estamos jurando acerca de Dios. No jures por eso. ¿Por qué? Porque es el trono de Dios. Lo dice, no jures por la tierra, porque es el estrado de sus pies, como sobre la tierra reposan los pies de Dios. No jures por Jerusalén, dice, porque es la ciudad del gran rey, porque es la ciudad del Señor de Jesucristo. Luego dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y fíjense, todos estos motivos por los que la gente trivializaba los juramentos, el Señor Jesucristo dice, no jures por nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque todo eso pertenece a Dios. Y si tú estás jurando por cualquiera de estas cosas, en definitiva estás jurando por su creador, por aquel que la sostiene. Y para ellos, jurar en el nombre de Dios, está el mandamiento, no jurarás el nombre de Dios en vano, ¿verdad? No lo tomarás en vano, no vas a mencionarlo de forma vana. Así que el Señor Jesucristo dice, no utilices nada de esto. Ahora, es importante, o por lo menos a mí me llama la atención, todo me llama la atención, pero dice, no jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, ¿no? Y es verdad, aunque bueno, hoy vemos a personas con 80 años y tienen el cabello negrísimo. Pero es por otras razones, ¿no? No tienen el control, lo que tienen es pintura. Y recuerdo, no sé, hay personas que la verdad las canas les hacen un poco preocuparse, tal vez de más. Y en México hay mucha costumbre, especialmente en las zonas rurales, donde cuando a alguien le empiezan a salir las canas, ahí se las andan arrancando. Hasta que llegamos al punto en que se da por vencido. Dice, no, como me sigue arrancando las canas, me voy a quedar calvo. Pero es esa lucha contra el envejecimiento, ¿verdad? Es esa lucha de decir, es que todavía soy joven, quiero mantener un aspecto, una apariencia de juventud. Pero el Señor Jesucristo dice, no puedes contra eso. Porque en realidad tu cabello cae o se mantiene por la voluntad de Dios. Él es el que está en control de tu cabello, es el que está en control de tus canas, es el que está en control de tu vida, de ti, de nuestra edad también, ¿no? Pero por alguna razón a nosotros nos gusta luchar contra eso y no se puede. Ahora, lo que hay en el fondo aquí es acepta la soberanía de Dios. Sé veraz contigo mismo también, ¿no? Reconoce lo que eres, quién eres. Y llegamos aquí al punto que creo que el Señor Jesucristo quiere llegar utilizando estos ejemplos. Y dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Si tú vas a decir un sí, que sea un sí que vale. Y si vas a decir no, que sea un no que vale. Pero llegamos a otra cuestión, otra interrogante aquí. Entonces, una vez que yo he dicho sí,
o una vez que he dicho no, ¿existe la posibilidad de que yo cambie de opinión o no? Debería existir, porque si no existe, entonces no existiría el arrepentimiento. Ahora, ¿por qué nos dice el Señor Jesucristo que el sí debe ser sí y el no, no? Porque lo que Él está hablando es de la veracidad. Si tú estás haciendo un compromiso, si tú estás diciendo que sí, es porque en ese momento, con toda la información que tú tienes, está siendo veraz. Y dices, sí, esto es así. Pero luego llega el punto en que te diste cuenta que te equivocaste porque no tenías toda la información. Entonces dices, miren, ¿saben qué? Yo creí que era un sí, pero es no. Y no pasa nada. Porque ¿saben qué? A veces nosotros somos tan duros de cabeza que aunque nos estemos destruyendo, nos mantenemos en la palabra. Y bueno, yo soy de las personas que en realidad una vez que doy una palabra me cuesta cambiar. Y a veces se requiere bastante para convencerme de que va a ser de otra manera. Pero tengo que hacerlo, especialmente si estoy viendo que ese sí es perjudicial o que ese no es perjudicial. Y yo no sé si todos son igual que yo, pero si eres así, si eres como yo, debemos tener la capacidad y la humildad para cambiar de opinión. No cambiar de convicciones respecto a la palabra del Señor, pero sí poder decir me equivoqué. ¿Recuerdan cuando fallece Juan el Bautista? Cuando lo matan más bien. Había una fiesta, ¿verdad? Se celebraba a Herodes. Y la hija de Herodías va a bailar, ¿verdad? Delante de él. Él tenía a Juan prisionero en la cárcel, pero él quería dejarlo libre porque sabía que era inocente. Además que tenía mucho respeto de Juan. Sabía que era un hombre de Dios. Ahora bien, cuando la hija de Herodías baila, él se queda asombrado, se queda maravillado, dice, wow, con la baba caída, ¿no? Y entonces la llama y le dice, mira, pídeme lo que quieras, que aunque sea la mitad de mi reino, yo te lo voy a dar. Ahora bien, había más gente escuchando, había gente poderosa, estaban sus amistades, aquellos que de alguna manera, a los que él quería siempre pues tener o que tuvieran una buena opinión de él. Los amigos, que su opinión cuenta mucho, ¿no? Así que la joven, con toda su hermosura que tenía, ella le pide algo muy cruel. Le dice, quiero, claro, aconsejada por su madre, esas mamás que saben dar consejos. Las mamás que saben dar malos consejos, están las mamás que saben dar buenos consejos. Entonces, esa mamá le da un mal consejo, ¿por qué? Porque odiaba a Juan. Le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Fíjense lo que le está mandando, ¿verdad? Así que ella hace lo que su mamá le dice y le dice, pues mira, quiero que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y a Herodes le pesa, él no lo quiere hacer, pero porque había dado su palabra y porque quería que su sí fuera así, a pesar de las consecuencias, él no se retracta. Él decide no cambiar. Y en este caso, por la presión de las amistades, él dice no. Dice, por causa de los que estaban ahí, él lo hizo. Y dio muerte a Juan el Bautista. Mató a un justo por no saber arrepentirse. Y en eso hay que meditar. Recuerdan que el Señor Jesucristo también habló de esos dos hijos, ¿verdad? El padre los manda a uno a trabajar al campo y dice uno, sí voy. Y no fue. Luego mandó a otro y él dijo, no, yo no voy. Yo no sé si nosotros somos así. Le dijo, no, yo no voy. Pero luego se arrepintió y ¿qué? Y fue. Entonces ahí vemos que hay lugar para el arrepentimiento. Pero hay el lugar para el arrepentimiento en ambas direcciones. Muchas veces hemos elegido hacer lo bueno y cambiamos de opinión y hacemos lo malo, ¿verdad? Y eso Dios no lo aprueba, por supuesto. Pero
Lo que sí aprueba Dios es que si te has equivocado en un primer momento, no te quedes con esa equivocación y cambia, arrepiéntete, pide perdón y di, no, no voy a seguir por ese camino, porque en este caso el sí es un sí a la destrucción, no es un sí a la edificación, es un sí al hacer daño. Ahora, en el fondo, lo que está aquí es, ¿qué eres tú? Tu esencia. ¿Tú eres una persona veraz, libre por la verdad de Cristo Jesús? ¿O eres una persona esclavizada a la mentira, esclavizada al engaño, esclavizada a la traición, esclavizada a la falta de cumplir tu palabra, a la falta de cumplir tus promesas? ¿Cuál es y si queremos aprender de Dios, cuál es el carácter de Dios? Y la verdad que hay un versículo que me gusta, que se encuentra en 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 20, y dice que todas las promesas en Él son sí y amén. O sea que las promesas de Dios son sí, que es decir, son ciertas, y luego cuando dice amén es que son veraces. Ciertas, son afirmativas y son verdaderas. Ese es el carácter de Dios. Él es fiel, Él cumple sus promesas. Ahora la pregunta para nosotros es esta. ¿Nosotros reflejamos a Dios con nuestro carácter porque nuestras promesas son sí y amén? ¿O nosotros lo que hacemos es negar a Dios porque nuestro sí es tal vez? Y Él quizá lo cumpla o quizá no lo cumpla porque no le doy tanta importancia a mis compromisos. Porque yo soy una persona que no es digna de confianza. La persona veraz es confiable. La persona mentirosa, tarde o temprano, se pierde la confianza. La mentira lo que hace es quitarte credibilidad. Por el contrario, la verdad lo que hace es hacerte creíble. Puede ser que a la gente no le guste lo que les dices. Puede ser que a la gente hasta se enoje porque les dices la verdad. Pero al final te van a respetar. Porque van a decir, esta persona, su sí vale oro. Y su no también lo vale. Es una persona creíble. Que puede ser que me guste más o menos lo que me diga, pero me lo va a decir. De hecho, hace poco me pidieron que diera mi opinión sobre unas cosas y en la carta que me enviaron me dicen que sea yo honesto en darles la opinión, aunque no les guste. Digo, ¿qué? Tal vez no les guste, pero hay que dar la opinión. Pero la honestidad es algo que todos queremos o esperamos de los demás, pero luego no estamos tan dispuestos a darla. A veces no somos honestos. Ahora, el ser honesto no significa ser ofensivo. El ser honesto no significa que nosotros vayamos haciendo daño, pero hace falta la honestidad con respeto. Hace falta la honestidad, la verdad. Ahora, siempre debemos ser honestos. Si se nos equivocamos y vemos que estamos haciendo daño, debe haber la posibilidad en nosotros el arrepentimiento. Y dense cuenta que el sí del Señor Jesucristo y el no del Señor Jesucristo no cierra las puertas al cambio de opinión. No cierra las puertas al que nosotros nos arrepintamos. Porque ¿saben qué? Lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando no es solo la letra de la ley, sino que nos está enseñando el espíritu de la ley, lo que Él quiere lograr en nosotros. Y en Él, lo que Dios quiere en nosotros es que nuestro corazón sea veraz. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Ahora, aquí tenemos recordemos que aquí el Señor Jesucristo está dando un sermón, ¿verdad? Y en este sermón, Él está hablando de varias cosas, ¿no? Está hablando de la ley, cómo hay que tratar la ley,
está hablando de la ira, está hablando del adulterio, está hablando del divorcio y ahora está hablando de los juramentos. Pero pensemos en el tema del divorcio. En el tema del divorcio, muchas personas, su sí quiero, sí me caso, sí la acepto, muchas veces es un sí, pero un sí sin peso, un sí sin valor. Y por eso están tan abiertos a divorciarse en cualquier situación, en cualquier problema. Y muchas veces ese sí es, no, no era así, en realidad era un tal vez. Y no sé si han escuchado mucho a los que dicen, vamos a probar y si funciona, entonces nos comprometemos. Y si no funciona, pues entonces no nos comprometemos. Pero en realidad, lo que el Señor Jesucristo quiere de nosotros es un compromiso veraz desde el principio. Las situaciones que funcionan, las relaciones que funcionan, las soluciones que funcionan, son las que son un sí comprometido, son las que son un no comprometido. Siempre con el lugar si me equivoqué, pido perdón a Dios, aclaro las cosas con humildad y digo, este es el problema. Ahora, dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Así que sí, tenemos que justificar nuestras afirmaciones, nuestras promesas, nuestros compromisos con un, te lo juro. Lo más probable es que hay algo malo detrás. Puede ser una mala reputación, porque cuando tú prometes una cosa, cuando prometemos algo y no cumplimos, y luego volvemos a prometer y no cumplimos, y luego hacemos lo mismo y no cumplimos, ¿qué es lo que pasa? Se llega a un punto en que uno dice, ya no puedo confiar. Y ya cuando te prometen algo, ¿qué dices? ¿Qué? Siempre me dice lo mismo. No vas a cumplir. Ya, hombre, deja de prometer. O eso en respecto a la validez o a cómo nos toma en cuenta la gente. Pero luego hay otra cosa que debemos tener en cuenta. Un cristiano, cuando su sí es no y su no es sí, y cuando ya no se sabe si está diciendo la verdad o si está diciendo mentira, lo que está haciendo es negar a su Señor y está negando o está más bien manchando el testimonio del reino de Dios. Con nuestra actitud como ciudadanos del cielo, nuestro sí y nuestro no, si no tiene valor, sirve para dar testimonio o para dañar el testimonio. Y la pregunta que se nos hace a cada uno de nosotros es, ¿yo doy buen testimonio, dejo en alto el reino de Dios, dejo en alto el nombre de Dios, dejo en alto la fe que profeso, dejo en alto al Señor Jesucristo, o en realidad lo que estoy haciendo es manchar el testimonio cristiano por causa de mi falsedad, por causa de mi falta de seriedad en el decir sí o decir no? Todo lo que es más de un sí o un no, dice el Señor Jesucristo, de mal procede. ¿Por qué? Porque normalmente si tú tienes que hacer uso de otras cosas para que te crean, es porque has dañado tu testimonio. Y si lo has dañado, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Cortar y decir hasta aquí. Voy a dejar de dañar mi testimonio. Ahora me voy a dedicar a limpiarlo. ¿Cómo? Siendo fiel a la palabra que doy, siendo fiel a la verdad, siendo fiel a Dios, siendo fiel a aquel que me llamó, siendo verdadero en mis promesas, en mis compromisos, porque para el cristiano en Cristo debe ser sí y amén. Vamos a orar.
Te agradecemos, Señor, porque tú en tu misericordia prometiste que enviarías a un Salvador y lo cumpliste. Señor, tu sí es sí y tu no también es no. Te ruego, Padre, por todos los que estamos aquí, si sobre su vida está un no para entrar al cielo, te ruego, Señor, para que puedan arrepentirse, puedan entregar su vida a ti, que puedan pedir perdón por sus pecados, para que ese no sea un sí que tenga valor eterno. Señor, por favor, ayúdanos, Padre, a reflejar tu carácter veraz, tu carácter positivo, tu carácter de confianza, para que, Señor, podamos dar buen testimonio del Rey al que servimos, del Dios al que servimos. Padre, por favor, bendice a mis hermanos, a cada uno de los que estamos aquí presentes. Y si tenemos problemas con la verdad, Señor, por favor, ayúdanos para que podamos dejarlos atrás. Pues te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por su causa. Amén. Muy bien, vamos a participar de lo que es la